Había una vez, hace mucho tiempo, una reina muy poderosa. En su jardín florecían las flores más bellas de cada estación del año. Pero ella prefería las rosas por encima de todas. Las tenía de todas las variedades, desde el azul cielo, con fragancias mágicas, hasta el blanco más puro y perfume más delicado. Todas ellas crecían pegadas al muro del palacio y se enroscaban en las columnas y los marcos de las ventanas, penetrando en el palacio, extendiéndose por los techos de los salones, con gran variedad de colores, formas y perfumes. Pero a pesar de tanta belleza y delicadas fragancias, en el palacio reinaba la tristeza, pues la reina hacía mucho tiempo que yacía enferma en su lecho y los médicos habían pronosticado su muerte. «Hay un medio de salvarla», dijo el más sabio de los doctores que atendían a la reina. «Debéis traerle la rosa más hermosa que existe en el mundo, la que expresa el amor más puro y sublime. Si puede contemplarla, ella no morirá». Todos, viejos y jóvenes, vinieron de todas las partes del mundo con las rosas más bellas que crecían en sus jardines. Pero ninguna era la adecuada para salvar a la reina. Tenía que provenir del jardín del amor y además ser la expresión del amor más puro y sublime. Se extendió este mensaje por todo el país, llegando a todos los habitantes, y los poetas cantaban a la rosa del amor más puro y sublime. «Nadie ha mencionado aún la flor», afirmaba el sabio. «Nadie ha designado el lugar donde florece en toda su magnificencia. No son las rosas de la tumba de Romeo y Julieta, a pesar de que su aroma se exhalara siempre en leyendas y canciones, ni son las rosas que brotaron de las lanzas sagradas, de la sangre sagrada que emana del pecho del héroe que muere por la patria. Aunque no hay muerte más dulce ni rosa más roja que aquella sangre, ni es tampoco aquella flor maravillosa para cuidar la cual el hombre sacrifica su vida velando de día y de noche en la sencilla habitación, la rosa mágica de la ciencia». Entonces dijo una madre feliz, presentándose en la cabecera de la reina: «Yo sé dónde florece y sé dónde se encuentra la rosa más hermosa del mundo, la que representa el amor más puro y sublime. Florece en las dulces mejillas de mi amado hijito, cuando despierta y me sonríe con todo su amor». «Bella es esa rosa», contestó el sabio, «pero aún hay otra más bella, y no existe otra que sea más noble y santa. Es pálida como los pétalos de la rosa de té. La vi en las mejillas de la reina cuando se quitó la corona real y en las largas y dolorosas noches sostenía a su hijo enfermo, llorando y besándolo, rogándole a Dios que lo sanara, como solo una madre puede rogar y pedir a Dios por su hijo». «Bella es esa rosa», contestó el sabio, «pero hay otra más bella todavía. Santa y maravillosa es la rosa blanca de la tristeza en su poder, pero tampoco es la requerida. La rosa más incomparable la vi ante el altar del Señor», afirmó el anciano y piadoso obispo. «La vi brillar como si reflejara el rostro de un ángel. Las doncellas se acercaban a la sagrada mesa, renovaban el pacto de alianza de su bautismo y en sus rostros lozanos se encendían unas rosas y palidecían otras. Había entre ellas una muchachita que, henchida de amor y pureza,
elevaba su alma a Dios. Era la expresión del amor más puro y sublime. «Bendita sea», exclamó el sabio, «pero ninguno ha nombrado aún la rosa más bella del mundo». En esto entró en la habitación un pequeño niño. Era el hijito de la reina. Tenía lágrimas en los ojos y en sus mejillas y traía un gran libro abierto, encuadernado en terciopelo, con grandes broches de plata. «Madre», dijo el niño, «oye lo que acabo de leer». Y sentado junto a la cama, se puso a leer acerca de aquel que había dado su vida en la cruz para salvar a los hombres y a las generaciones que no habían nacido. Amor más sublime que este no existe. Se encendió un brillo rosado en las mejillas de la reina. Sus ojos se agrandaron y resplandecieron, pues vio que de las hojas de aquel libro salía la rosa más espléndida del mundo, la imagen de la rosa que, de la sangre de Cristo, brotó del árbol de la cruz. «Ya la veo», exclamó. «Jamás morirá quien contemple esta rosa, la más bella del mundo».